Buenos días. Gracias por vuestra asistencia a este webinar. Vamos a esperar, si os parece, un par de minutos para que vaya llegando la gente y arrancamos con el webinar. Buenos días, bienvenidos a este webinar. Bueno, como sabéis, hoy vamos a hablar en detalle, vamos a hablar de SAP Cloud ERP. Es una solución que combina la solidez de la experiencia de SAP con la flexibilidad que exige un mercado en constante cambio. Como sabéis, para cualquier organización que busca crecer de manera ágil, segura y sostenible, hay una cuestión que es recurrente. La cuestión es cómo conseguir que la tecnología se convierta en un aliado estratégico para conseguir transformar y mejorar la gestión empresarial. Pues bien, en esta sesión hoy vamos a profundizar en una solución que no solo ayuda a optimizar procesos, también abre la puerta a nuevas formas de trabajar, más flexibles, más integradas y mejor preparadas para el futuro. La presentación va a estar dirigida por Bastian Dupesey y Cristian Acevedo. Son dos personas con amplia experiencia en el ecosistema SAP. Ellos lideran el equipo de Cloud ERP en I3S y, como os digo, bueno, pues van a ser los encargados de dirigir la sesión. Bien, os voy a avanzar algún detalle más. La sesión va a ser grabada. En los próximos días os enviaremos un correo con todo el material para que podáis repasar el contenido y compartirlo con vuestros equipos. También tenéis a vuestra disposición en nuestra web formularios de contacto que podéis utilizar para agendar una reunión con el equipo de I3S y plantear cualquier consulta, duda o aspecto que queráis resolver. Y por último, deciros que podéis enviar vuestras preguntas, dudas, las que os vayan surgiendo a lo largo de la presentación, nos las podéis ir enviando y después de la exposición abriremos un turno para que Bastian y Cristian puedan contestarlas. Sin más, cedo la palabra a Bastian para el inicio a la presentación. Perfecto, muchas gracias. Lo dicho, encantado. El objetivo es que podamos en esta webinar pues dar un poco un repaso genérico de lo que es la solución de SAP, el Cloud ERP, ¿vale? La versión pública, ¿vale? Así que bueno, sin diluir más, vamos arrancando. Lo dicho, en esta webinar vamos a ver un poco varias partes. La primera, una visión un poco global de lo que es, de dónde viene y cuál es un poco el entorno, ¿vale? Con un léxico y con un poco más información.
Luego veremos qué es el Cloud ERP realmente, cuáles son un poco los componentes, cuál es el bloque ¿vale? que le compone. Hablaremos de los beneficios, de dónde viene con la transición de una visión de RP tradicional a una versión de Cloud ERP. Hablaremos un poco de los costes asociados al licenciamiento y al proyecto. Y luego cederé la palabra a Cristian, mi compañero, para que os pueda presentar un poco la metodología del SAP Activate y lo que incluye, ¿vale? Y luego habrá sitio para las preguntas que hayáis hecho durante este tiempo para poder ir comentando. Antes de arrancar un poco en la explicación, quería poder hacer un pequeño pues, cuestionario, ¿vale? Para que podamos saber un poco en qué punto estáis de vuestro conocimiento SAP para poder entrar en más detalle en una parte o en otra, ¿vale? Así que, si os parece, intentar conectaros con un QR y para que podamos ir viendo pues un poco las situaciones de cada uno para poder ir afinando un poco. Aquí tenéis abajo también el QR. Lo dicho, será algo breve, pero creo que puede ser interesante para que pueda saber yo un poco dónde parar más o dónde ir pasando. Esperamos unos minutos. Creo que ya tenemos algunos conectados. Perfecto. Ya veo unos likes también. Vale. Bueno, voy avanzando. Faltan algunos, pero vamos. La primera es un poco saber cuál es su RP actual. Realmente, pues, qué usáis para saber si ya estáis en un entorno SAP, si ya habéis hecho un poco esa migración, estáis en la versión antigua o si estáis en algún RP otro. Veo de momento uno que esté en otro. Sin miedo, esa información queda fuera, no se va a usar para nada más que saber realmente cuál es su situación actual. Vale, veo que alguno también está en el private. Falta alguna respuesta. Bueno, veo que entonces la mayoría ya está en SAP. Eh, Esto os lo dejo contestar brevemente, pero entiendo que si ya la mayoría está en SAP, entiendo que casi todos habréis trabajado. Em, vale, pues todos, perfecto. ¿Cuál es un poco vuestro rol en la empresa? Saber también cuál es el público, saber en qué detalle realmente técnico, tecnológico vamos avanzando o cuáles son un poco vuestros puntos de interés. Solo marcar un nombre y nos aparecerá aquí en palabras los diferentes roles. ¿Vale? Tenemos a alguien de sistemas, alguien de IT, responsables IT. Bien, pues entiendo que son roles a cual si ya estáis además en SAP, ya algo habréis oído de por lo menos de la versión de Cloud ERP. Consultor, vale, vale, en la parte de IT entonces. Bien, pues sí, sigo avanzando. Y eso es un poco una pregunta de, oye, valorar más o menos, saber en estos conceptos claves del Cloud ERP, dónde creéis que os encontráis, por lo menos de conocimiento o de familiarizado con estos conceptos. No os hablo realmente de cuánto podéis entrar en detalle en cuanto a desarrollo tecnológico, pero por lo menos vuestro entendimiento de esa solución. Si es algo que solamente os suena, pues apuntar un poco bajo, o si es realmente algo con cual habéis trabajado o con cual entendéis realmente el concepto, pues entenderlo, vamos. ¿Vale? Bueno, vemos que todavía no pasamos de la media del conocimiento, así que, pero por lo menos se ha escuchado hablar un poco de todo. Bueno, tenemos medidas entonces un poco
un poco entendidas de dónde realmente viene. Perfecto, perfecto. Bueno, pues con eso entonces vuelvo a nuestra webinar, a nuestra presentación, ¿vale? Lo dicho, un poco ese webinar, el objetivo es daros una primera visión de lo que es realmente esa herramienta. En caso de que queráis entrar en más detalle, estamos a vuestra disposición para presentarlo de manera más específica a vuestras casuísticas, ¿vale? Em, pero vamos, ese Cloud ERP, esa solución al final, ¿qué es y para qué está creada? Vamos, el objetivo realmente es abarcar muchas más casuísticas de las que han podido abarcar un SAP ECC, ¿vale? El objetivo realmente es hacer una solución que aproveche esa fiabilidad que SAP siempre ha ido trayendo al mercado y que sea una solución mucho más fácil de implantar, de escalar y realmente de sostener que lo que ha podido ser sus versiones anteriores, ¿vale? Está enfocado a empresas también que ya tienen SAP, que han tenido SAP, o que vienen de otro RP. Está también enfocado ahora no solamente a grandes empresas, pero también a pymes, ¿vale? El abanico ahora de empresas que pueden entrar en esa solución es mucho más amplio, dado que es algo más, pues más sencillo, ¿vale? Realmente esta solución el nuevo foco de SAP, ¿vale? De todos modos, en cuanto al S4HANA, ¿vale? S4HANA es una solución que tiene varios modelos de implantación, ¿vale? Realmente tiene tres, eh, aunque dos están muy juntos. Este está el primero que es un on-premise y luego tenemos los Cloud ERP con dos distinciones. Está el Cloud ERP que realmente es previamente se llamaba el Cloud Public Edition, también se ha podido llamar el Grow, pero ahora realmente es Cloud ERP, es el nuevo concepto, ¿vale? Y luego está la versión de Cloud ERP Private, que también antes era el Cloud ERP Private Edition, también se ha escuchado hablar de RISE. Vamos, sabemos que cambiamos muchos de nombres y de concepto con SAP, así nos divertimos. Pero vamos, realmente donde SAP tiene el foco es en sus versiones de Cloud ERP, ¿vale? Aquí está la estrategia. Porque realmente la versión de on-premise ya no sirve tanto, ¿vale? Está decayendo. Realmente están dejando un poco de venderlas, están dejando de proponerlas y ya tampoco es que tiene mucho sentido dentro de la estrategia, porque no da tanto valor como puede aportar esas dos otras soluciones. Donde SAP realmente está invirtiendo es en Cloud ERP y específicamente en su versión pública, ¿vale? En la base. Realmente esa versión de Cloud ERP Private es una solución que permite a bases instaladas ya SAP, como muchos de vosotros tenéis, traspasar de manera un poco más flexible, fácil, sin tener que ser un proyecto gigantescos de cambios muy grandes, ¿vale? Solamente subir a versión de S4HANA con pequeñas implementaciones y poco a poco estandarizar su solución para ir hacia el Cloud ERP, ¿vale? ¿Cuáles son un poco, bueno, las diferencias? Principalmente las funcionalidades. Como os decía, en on-premise no vais a tener tantas funcionalidades como podéis tener en el RISE o bien en el cloud, ¿vale? También va evolucionando las funcionalidades, dado que en estas versiones de Cloud ERP y sobre todo en la de pública, al final son actualizaciones permanentes y dos veces al año, vamos. También está la cuestión de responsabilidad, obviamente. Lo más vamos hacia un servicio cloud, lo menos tenemos que preocuparnos de todo lo que es un entorno de infraestructura, todo lo que es su mantenimiento y demás, ¿vale? Todavía en el private seguimos marcando un poco de control o por lo menos de preocupación hacia ese aspecto. Y luego, bueno, el tema del licenciamiento. Tampoco es el mismo en un premise que en una versión de public. Os he marcado aquí, hay mucho texto, ¿vale? Pero el objetivo es que no nos paremos en cada uno. Viendo que tenéis ese conocimiento ya base, es que tengáis ese léxico para que cuando os enviemos esa información podáis repasarla. Sí que voy a comentar un poco
par de componentes, ¿vale? El primero es el grow, ¿vale? Hay mucha misconcepción en cuanto al rise y al grow, que antes eran nombres de solución, pero realmente son journeys, ¿vale? Es el paso que va a atravesar una empresa migrando hacia el Cloud ERP, ¿vale? Ese paso, cuando se habla del Cloud ERP, es el grow, ¿vale? Muchas veces es para empresas que estaban en otro RP o que están en un SAP ECC, pero que quiere implementarle de manera más rápida y partiendo de una base nueva, ¿vale? Partir de una base nueva es el siguiente término, es Greenfield, ¿vale? Una implementación Greenfield es lo que siempre se hace cuando se habla de un RP Cloud, ¿vale? Es cuando partimos realmente de cero en cuanto a los procesos, ¿vale? Vamos a adaptar su empresa al software y no el software a su empresa, ¿vale? Sí que siempre se puede guardar, pues, los datos, no se parte de cero en cuanto a datos, pero en cuanto a procesos nos tenemos que adaptar a lo que pone a disposición la solución. Eso es un ejercicio que se hace, es el siguiente término aquí, el fit to standard, ¿vale? Son al final talleres que se va trabajando entre el partner SAP y la empresa para al final definir pues cuáles son los puntos, los scope items, por lo menos un poco las líneas de trabajo que les interesa y cuáles encaja. Realmente si su negocio encaja con la solución propuesta. Cuando se habla también de esa solución propuesta, hablar de los best practice, ¿vale? Esos son todos los procesos que ha diseñado SAP a lo largo de su larga experiencia y de lo que ha podido ver en las empresas más punteras en cual a implementar su solución, de ver realmente cómo debe de funcionar los procesos, cuál es la mejor manera de llevar estos procesos. Y esto se refiere a best practice, ¿vale? Y también mencionar un tema de Joule, que entiendo que ya habréis escuchado algo, porque realmente es el punto de innovación que ha aportado SAP dentro de su solución, que es al final el copiloto de IA, ¿vale? Que genera dentro de su sistema la información usando datos propios. Em, Entiendo que eso la mayoría lo habrá visto. Al final es el nuevo Fiori. Bueno, Fiori es el antiguo SAP GUI, es al final el panel que va a ver cualquier usuario cuando entra. Y aquí, de hecho, tenéis un asistente que es Joule, ¿vale? Esto es sacado de nuestra herramienta eh, propia, vamos, nuestra herramienta de demo. Lo dicho, volver un poco aquí. Si tenéis que entender algo, es la hoja de ruta de SAP, ¿vale? Que al final ha sido on-premise, ya no es, y luego es posiblemente un Rise with SAP, ¿vale? Yendo a un Cloud ERP private para realmente acabar en el Cloud ERP, ¿vale? Es la foto finish. Es aquí que va a acabar cualquier cliente o no cliente que quiera estar en SAP, ¿vale? Es ahí donde va la inversión y ahí donde va las novedades de SAP. Bien, entonces, ahora, ¿qué es el Cloud ERP realmente? ¿De qué se compone? ¿Vale? Esta imagen me imagino que la habréis visto, ¿vale? También, porque es algo que SAP está promoviendo mucho. Lo que tenéis que entender aquí es que al final son las partes más clave y es el bloque que va a tener que controlar y manejar muy bien cuando se habla del ERP, del Cloud ERP, ¿vale? Tenéis aquí en azul clarito el Cloud ERP, ¿vale? Que es realmente el núcleo, donde están todos los procesos, donde podéis ver pues, el Cash to Order, el Procure to Pay, tenéis al final todas las cadenas. Es la parte que llevan años mejorando y donde se encuentran todos los procesos, ¿vale? Ahí se habla de los best practice, ¿vale? Aquí los vais a encontrar. Luego, toda esa información va a acabar en el Business Data Cloud, ¿vale? El Business Data Cloud realmente es el núcleo, es el centro de dato, ¿vale? Cuando se habla de dato es realmente donde se va a poner en contacto datos internos y los externos. Se va a centralizar toda la información. Aquí, para los que conocéis, se va a meter el Business Warehouse. Bueno, está el Business Warehouse, está DataSphere, ahí se construyen los Databricks. Realmente cualquier dato pasa por aquí, sirve unificar, ¿vale? El objetivo es eso, es canalizar esa información
hacia capas de analítica, ¿vale? Eh, claro, para conectar ese Business Data Cloud con datos exterior hace falta un conector. Y es ahí que entra el BTP. BTP, el Business Technology Platform, ¿vale? Es realmente lo que va a servir para enchufar cualquier herramienta con su RP, porque el objetivo es mantener un clean core, ¿vale? El objetivo, eso igual no se menciona, pero el clean core es el objetivo de que el Cloud ERP no se toca, no se toca, no se hace ya desarrollo Z dentro de su sistema. El objetivo ya es que eso no se toca. Si hay algo que hace falta integrar con su solución, que se haga a través del BTP. Lo mismo. Al final sirve a crear herramientas, a integrarlas, a ampliar funcionalidades. Es un poco el gran conector, ¿vale? Luego tenéis en un azul entre clarito y oscuro, que es pues al final todo el ecosistema de soluciones que vais a conectar a través de ese BTP y que vaya comunicando con el Cloud ERP, ¿vale? Ahí se puede hablar pues de solución de recursos humanos, de compra, como tiene SAP en SuccessFactors en arriba, o bien otras soluciones de terceros, ¿vale? Se va a conectar los marketplaces, SAP y no SAP. Todo estará conectado a su ERP a través del Business Technology Platform con los datos que van comunicando en el Business Data Cloud. Luego tenéis en morado, ¿vale? Tenéis un morado más clarito y un morado más oscuro. El más clarito al final hay que entender que es la parte de IA, ¿vale? La IA se va a hacer con agentes que van a trabajar en los silos, en los procesos, ¿vale? En sus funcionalidades y integrando un poco todos esos datos. Pero claro, luego está la capa de Joule, ¿vale? Joule se llama un agente de agente. Al final, Joule lo que va a hacer es organizar los agentes diversos en la parte de finanzas, en la parte de compras, en la parte de supply chain, y lo va a organizar para transformarlo en unos datos que son, en una información y en una manera al final de entender mejor su empresa y de facilitar cualquier toma de decisiones y que llegue la información a los tomadores de decisiones con fundamento y basado, que eso es lo más importante, basado en datos de su negocio, ¿vale? La diferencia está marcada ahí, porque realmente se va a basar en, pues en las transacciones que ha hecho en los últimos años, en sus planes de logística, en sus planes de venta, y os va a ayudar pues a tomar una decisión, pues oye, ¿dónde tengo que montar mi siguiente almacén? Pues según lo que se ha visto, se propone Zaragoza, se propone cualquier otro sitio, ¿vale? Pero en función de sus datos. Así que eso es un poco lo que tenéis que entender del Cloud ERP. Para resumir un poco, Cloud ERP, el núcleo de los procesos, ¿vale? Best practices. Tenéis Business Data Cloud, el centro de datos, donde se va a residir toda la información, todos los datos. BTP, gran conector, ¿vale? Es lo que al final os va a permitir crear, enchufar y meter extensiones. Tenéis un ecosistema para completar o mejorar al final lo que podáis tener en el Cloud ERP y la parte de agentes de IA para entender y facilitar esa toma de decisión, ¿vale? Automatizar y optimizar. Bien, si hay cualquier pregunta sobre eso, lo vamos viendo al final, lo apuntáis sin ningún miedo, ¿vale? Luego quería hablar un poco de los beneficios, ¿vale? Realmente, ¿por qué hemos venido a eso? Ha habido una transición del ERP tradicional a un Cloud ERP, ¿vale? Hemos pasado de hacer encajar su software con su negocio a hacer encajar el negocio con el software, ¿vale? Em, es un cambio de mentalidad, ¿vale? Es un cambio de mentalidad y entonces es un cambio de metodología y de procesos, ¿vale? Realmente vamos a pasar a modelos de waterfall a algo agile, vamos a pasar a los BBPs a algo que es fit to standard, ¿vale? Realmente vamos a adaptar ese modelo para que haya una rapidez, ¿vale? Una evolución, una transición que se pueda hacer rápidamente. Y entonces ¿eso qué aporta realmente? Lo que aporta es una innovación continua, ¿vale? Porque realmente hay actualización, como decía, 2 veces al año, donde se aportan muchas novedades y donde se va a seguir evolucionando. Como os he dicho, el SAP RP
el Cloud ERP es el foco de innovación, el foco de inversión de SAP, ¿vale? Eficiencia y estandarización, como os he dicho, best practice. Vamos a reducir la complejidad y buscar un aporte de valor rápido en los procesos identificados. Una parte de analítica en tiempo real. Toma de decisión facilitada, ¿vale? Al final vamos a trabajar con datos de negocio para facilitar un entendimiento de su ecosistema, ¿vale? Escalabilidad, lo siento, y flexibilidad. Vamos creciendo al ritmo deseado, ¿vale? Podemos ir proceso por proceso, un filial a la vez, un mercado a la vez. Eh, Costos optimizado y predecible. Ahora ha cambiado el modelo, ¿vale? Ha cambiado el modelo, ha cambiado un modelo, pues al final, donde vamos a ver por usuario, por mes. Vamos a quitar también muchos costes paralelos, los costes de infraestructura, los costes de mantenimiento, bueno, se va a quitar muchos costes para facilitar y entender un mes a mes, ¿vale? Y luego entramos en la parte de inteligencia integrada, ¿vale? Pues en la parte de agentes, pues procesos más rápidos y una IA integrada a nivel un poco pues, transversal dentro de sus procesos. ¿Qué quiere SAP? ¿Y qué aporta? Realmente el Cloud ERP aporta valor mucho más rápido, con una toma de decisión más inteligente y un negocio preparado para el futuro, ¿vale? Le va a dar continuidad. Un poco el modelo de licenciamiento, ¿vale? Voy a ir un poco más rápido y eso os invito a, si realmente es algo que os interesa, pues hacemos una reunión y os explico un poco mejor el detalle. Pero va a ir con tres grandes categorías, ¿vale? La primera, que es la implantación de la solución, que es mucho más corta, mucho más breve de todo lo que se ha podido ver en proyectos de SAP ECC, incluso en proyectos de S/4HANA en el private, ¿vale? Porque realmente partimos de procesos cero, ¿vale? Identificamos los procesos y los montamos. Lo veremos ahora con mi compañero Cristian, ¿vale? Luego hablamos de licencias por usuario y por mes, como os decía. Ha vuelto a cambiar, ¿vale? SAP antes ha hablado de SKUs, ahora también hace poco hablaba de FUES y ahora estamos en ese modelo, ¿vale? Que realmente es un modelo por usuario por mes, donde pues se trabaja con por lo mínimo en esas tres cajas de financiero base, de supply chain management base a la derecha, ¿vale? Y el 8 pues que el combo base, que puede tener un poco de los dos. Esos son un poco los clásicos. Todo lo que está arriba incluye las funcionalidades de abajo, ¿vale? Y luego están soluciones de financiero premium o supply chain premium que al final permiten tener acceso a funcionalidades específicas, ¿vale? Pero para entender eso, nos sentamos, vemos un poco sus procesos y realmente la necesidad que hay de usuarios, ¿vale? Y luego otra cosa que son extensiones y personalizaciones, ¿vale? Cualquier cosa que vais a enchufar o cómo lo queréis integrar a través del BTP, pues hay que ver un poco cómo se conecta, qué hay que conectar, cuál es la comunicación y demás. Lo dicho, si queréis ver más detalle, estoy abierto a hablarlo y verlo con vosotros. De todos modos, ahora Cristian os va a explicar un poco pues, cuáles son los pasos realmente a una implantación, a una migración hacia el Cloud ERP. Vale, pues muchas gracias, Bastián. Un poco retomando lo que dice Bastián, pensar un poco que el SAP ERP Cloud, todas las actualizaciones que SAP hace, las está poniendo o están yendo directamente al SAP ERP Cloud. Es el sistema que está actualizando. Hay dos actualizaciones al año, una en febrero y una en agosto. SAP manda un correo a todos los clientes con 6 semanas de antelación y en esas 6 semanas de antelación explica cuáles son las funcionalidades que va a liberar y la compañía, la empresa se prepara durante esas 6 semanas para las actualizaciones. Ya no hay costos para subir parches, ya no hay costos para subir al engagement package tal. Estas actualizaciones son automáticas y se hacen a través del cloud de SAP. Una cosa es que no son opcionales. Los clientes que tenemos montados en el SAP ERP Cloud forzosamente van a esa versión.
pero cada una de las versiones incluye bastantes mejoras en todos los módulos, no solo en financiero, no solo en supply chain, no solo en procurement, en todos los módulos incluyen mejoras y sobre todo mejoras de inteligencia artificial. Estamos en un punto en el que el agente Joule nos puede generar procesos de compra con 2 clics, que tiene un tema de Machine Learning que ha aprendido y ha estudiado todos nuestros procesos y ya nos sugiere proveedores, genera la compra casi que en automático. Pensar un poco en que en los costos asociados que se pueden ahorrar teniendo esta parte, pero sí tomar en cuenta que estas actualizaciones, alguna que otra es fuerte y hay que hacer ciclo de pruebas, hay que apoyarse en algún partner que nos ayude en esto y todo, en algún partner tecnológico como nosotros, ¿vale? Yo quiero revisar la metodología SAP, porque Bastian nos ha contado un poco de qué va esto, cómo es el producto, pero yo sí que quisiera contarles un poco cómo es la implementación de este SAP ERP Cloud. Esto ha cambiado antiguamente en el SC que seguramente algunos de ustedes tienen o en algún RISE, pues seguíamos alguna metodología, alguna otra herramienta y esto. eh, en este caso sí que SAP ha creado una herramienta que se llama el SAP Cloud ALM y ha creado 6 fases del proyecto, que es Discover, Prepare, Explore, Realize, Deploy y Run. ¿Vale? Importante. Y si quiero, aquí hay un punto que es el buy, que es el comprar la licencia. ¿Vale? Bastian se va a parar sobre él, justamente. Pero hay una parte de Discover que se tiene que realizar por un partner SAP experto en Cloud ERP como i3S, en el que nosotros hacemos un proceso de calificación a través de un documento que se llama DDA, que no quiero ser muy técnico, pero es un Discovery Assessment, donde nosotros determinamos en base al conocimiento que tenemos las funcionalidades que más adecúan a cada uno de ustedes. Lo que quiero dejar notar es que en un pasado nosotros adquiríamos un ERP, pues a través de un RFP que ustedes hacían, o un assessment, un gasto que hacían las propias compañías, ¿no? Que decían, "Vale, yo quiero que me implementen SAP, pero ¿qué me van a implementar? Pues tengo que hacer un assessment para ver qué es lo que me sirve. En este caso, para el Cloud ERP, el assessment desaparece y se convierte en un Discover, en un DDA, Digital Discovery Assessment, en el que se determinan todas las funcionalidades posibles, se determina para qué país, el lenguaje, hay un cuestionario donde vienen preguntas de finanzas, de procurement, etcétera. Y en base a eso, SAP ofrece las licencias, que es lo que comentaba Bastian. Si es una empresa muy grande, pues seguramente les ofrecerá un supply chain premium. Si es una empresa que solamente quiere utilizarlo un poco más para la parte de finanzas, pues solamente ofrecerá la parte de finanzas. Y esta parte es importante porque ya no existe el tema de yo estoy pagando por usuarios con SAP All, que si hay gente aquí de SAP, recordará que antes se licenciaba así, con usuarios de SAP All o con usuarios o más por demanda. Eso ha desaparecido. El licenciamiento ya es dependiendo de los procesos que se van a ejecutar en el SAP Cloud ERP. ¿Okay? Y eso es que hacemos un discover, la parte donde se compra y empezamos con la fase de preparación y de explore. Fijaros que antes del realize, que es donde realmente se hace la configuración, hay otras 2 fases, que es el prepare y el explore. En el prepare nos preparamos es muy clara la palabra, pero es así, nos preparamos para el proyecto y configuramos las herramientas necesarias como el Central Business Configuration, hacemos una serie de acercamientos, planes de trabajo, todo lo que tiene que ver con la preparación del proyecto. Y en la fase de Explore, un término que ha dicho Bastian, que a mí me gusta mucho, que es el Fit to Standard Analysis. ¿Qué es el Fit to Standard Analysis? Es decirte
de más de 450 scope items que existen en SAP, ¿cuáles encajan a tu negocio? Y yo les aseguro que el 99% de su negocio está cubierto por SAP, porque son procesos de más de 25 años de experiencia de SAP que ha montado en este fit to estándar. Hay procesos de compras, ventas, finanzas, contabilidad, producción, calidad, supply chain. Cualquier proceso está montado en un fit to estándar análisis. Pensar que SAP esto lo hace para que todos nos podamos montar en su nube y nos montemos con los mejores procesos. No, no son procesos que ellos inventaron, son procesos que han recogido durante todo el tiempo que han tenido la experiencia de implementaciones de empresas como las de ustedes, ¿vale? Y después viene pues la fase de Realize, que es donde se configura, la fase de Deploy, donde hay un onboarding, una capacitación, etcétera, lo clásico de un proyecto, y luego la parte del Go Live o del Run, ¿vale? SAP ya se maneja por Tenant, ya no son servidores. Es importante que todos conozcamos el nuevo léxico de SAP. Ya SAP ofrece Tenant, ofrece un Tenant de desarrollo, uno de test y uno de producción, ¿vale? Y ya no es pasar órdenes de transporte, sino que es interactuar en estos Tenant. Ha cambiado mucho la metodología, ha cambiado mucho las herramientas, pero en todo esto podemos ayudarles. ¿Vale? Y quiero ir a este último slide, que es un poco que tiene que ver con el pasado, es decir, ¿qué herramientas nos está dando SAP? Lo primero que nos da es el Digital Discovery Assessment, que tenemos acceso a todos los partners de SAP, como I3S, donde hacemos un levantamiento de los procesos. Es un cuestionario, eso lo podemos contestar con ustedes en un par de sesiones. Es un cuestionario donde hacemos un mini levantamiento de procesos para saber qué es lo que se tiene que licenciar y cuál es el costo y también cuál es la duración del proyecto. Luego tenemos el SAP Cloud ALM o el CAL. Y este sí corre durante todo el proyecto después de la fase del prepare. Y aquí sí que se va a gestionar todo. Se va a crear el proyecto, se va a subir los scope items. Los scope items son las funcionalidades. Ese es el fit to estándar. Los requerimientos y requerimientos extras, los casos de prueba, la ejecución de estos mismos casos de prueba. Pensar que ya es una herramienta en la que se reúnen todos estos componentes. Antiguamente teníamos un proyecto que gestionábamos probablemente con ASAP o con alguna otra herramienta, con Jira, con mil herramientas que hay para gestión de proyectos. Aquí ya estamos intentando utilizar el SAP Cloud ALM porque ya reúne todo esto y porque se adapta definitivamente al SAP Cloud ERP. Y luego tenemos el SAP Central Business Configuration, que en la encuesta que hicimos no he visto que hay bueno, vi un consultor, pero básicamente es que la forma de configurar ha cambiado. Ya no se configura como antes, ya no está abierto todo el árbol de configuración, sino que ya se configura en base a los scope items, en base al fit to estándar y temas como estructura organizacional ya se configuran en el Central Business Configuration. Es un portal. Pensar que ahora ya todo lo manejamos por portal, ya no tenemos que tener instalado un componente en el ordenador, ni mucho menos, incluso siendo IT. No, ahora ya todo lo manejamos por portales. Vamos a tener nuestro portal de SAP Cloud ERP, vamos a tener nuestro portal del Central Business Configuration y nuestro portal con el SAP Cloud ALM. Y poco más de mi parte. Comentarles que tenemos experiencia en esto. Cualquier cosa que necesitéis, pues estamos aquí. Insistir un poco en la fase para adquirir el SAP Cloud ERP. No, típicamente no era como antes, que se adquiría sin saber, o como cualquier ERP que a veces adquiere sin saber qué es lo que vas a usar o qué es lo que vas a explotar o qué es lo que vas a tener realmente. Y aquí SAP está intentando decir, paga por lo justo, paga por lo que vas a usar. ¿Vale?
No sé si quieres cerrar, José Luis. Sí, muy Yo bien, terminar. sí. Pues nada, muchas gracias, Sebastián, Cristian. Sí que hay alguna pregunta que habéis ido dejando en la pestañita, o sea que yo creo que vamos a intentar aclarar esas dudas. La primera de las preguntas dice, ¿mis licencias actuales de ECC me sirven para algo? Mira, realmente estás comprando un nuevo producto, ¿vale? Pero sí que son cosas que tienen en cuenta, ¿vale? Es más caso a caso. ¿Vale? Pero si quieres, eso lo hablamos con más detalle, porque no es una conversión como tal, porque es la compra de un nuevo producto, pero eso que vaya al S/4HANA, cualquier sea el modelo de despliegue, es parecido, ¿vale? Sí que se hace bueno, ¿cómo se llama? Toman en cuenta el hecho que ya se ha invertido dentro de SAP y dentro de la solución y sí que se hace, bueno, esfuerzos, vamos a decir. Ujú. Muy bien, hay otra pregunta que dice, para una compañía con varias subsidiarias, sociedades, ¿cómo recomiendan llevar un proyecto del Cloud RP? Realmente es poco a poco, ¿vale? Eso cualquier sea la empresa es un poco más poco a poco. Lo bueno de SAP es que al final es algo muy escalable. Cuando se habla bueno, de una empresa con muchos plantas subsidiarias o demás, lo que se recomienda es hacer un primer marco para el grupo principal y luego hacer rollouts, ¿vale? Y ir desplegando un poco esas soluciones en cada uno de los entornos. Muy No sé bien, si... Sí, muy de bien. acuerdo. Ujú. Vale, otra pregunta nos dice, ¿qué pasa con mis datos maestros actuales? Ejemplo, proveedores, clientes, materiales. Vale, eso entiendo si está actualmente en un SAP PCC o bueno, en otro RP. Puede ser otro bebé. Sí, a ver, es buena pregunta porque lo dicho, al final hay un cambio que es, como decía, un greenfield, ¿vale? Que empezamos de cero en cuanto a procesos. Pero en cuanto a datos, no tiene por qué ser, ¿vale? Realmente esa información que tiene, esos datos que tiene de históricos y demás, se pueden volver a cargar, ¿vale? Sí que siempre antes de cargar datos recomendamos hacer limpieza, ¿vale? Hacer una limpieza de datos para realmente cargar información que sirva, ¿vale? No saturar el sistema con información que no tiene realmente mucho sentido, pero intentar limpiar realmente para guardar lo más claro. Ya que se empieza un poco de cero en procesos, poder empezar con una base limpia, ¿vale? Ujú. Muy bien, hay otra pregunta Ujú. que dice, ¿cómo me aseguro que mis procesos estarán cubiertos? Vale, esa si Va. quieres la contesto yo. Sí, vale. Como le comentaba, existe una fase de Prepare donde nosotros mostramos el fit to estándar, donde tenemos el conocimiento de todos los procesos que están montados en el SAP Cloud ERP y hacemos unos talleres, unos workshops y nos aseguramos que toda la funcionalidad esté incluida. Em, la única forma de asegurarte es teniendo estos workshops y acercándote a nosotros, que tenemos la experiencia y podemos comentarte. Si tú tienes un desarrollo muy complejo, te lo diremos que no, porque puede pasar. O si tienes funcionalidades especiales por país, por idioma, también podemos ayudarte para decirte si lo cubre o no. Pero el 99% de los casos estará cubierto por los scope items y por el fito estándar de SAP. ¿Vale? Tenemos otra pregunta aquí que me dice, entonces, ¿históricos de datos no hay? ¿Solo datos maestros? Histórico de datos, no se recomienda migrar histórico de datos, se recomienda hacer típicamente muchas empresas, muchas consultorías te dirán que migrar. Nosotros lo que proponemos cuando hay un histórico de datos muy robusto es hacer una especie de cleansing, de limpieza de datos que puede tomar un tiempo dentro del proyecto para llevar ese histórico de datos. Podemos llevar histórico de datos. Los datos maestros sí que los llevamos y el histórico de datos podríamos llevarlo
aunque seguramente no es muy recomendable. Hay que hacer un análisis de qué tenemos que llevar y por Sí, qué. muchas veces también es más interesante guardar ese histórico, almacenarlo para mantener en caso de, para revisión solamente, pero hay que identificar realmente el uso de ese histórico, si sirve, si merece la pena subirlo o mantenerlo a modo de, pues de revisión en otro entorno. Muy bien. Vale, otra pregunta dice, ¿cuál es el plazo medio de conversión de SAP ECC a SAP HANA para los clientes? El proyecto de implantación como tal es muy sencillo, es muy rápido. Depende un poco de su empresa, obviamente, del tamaño y demás, y de los scope items, pero eh, hemos visto proyectos hacerse en 4 meses, entre 4 y 6 meses de media, diría, pero realmente no, la implantación de la solución como tal no es muy compleja, ¿vale? Vale, pues yo creo que no tenemos más preguntas por aquí. Yo creo que podemos ir poniendo cierre al webinar. Oye, pues confiar que la sesión haya resultado de interés, que haya servido para explicar el potencial que tiene la solución, que tiene SAP Cloud ERP. Como os decía al principio en la presentación, en los próximos días vais a recibir por correo el contenido que hemos utilizado en la presentación y la propia grabación del webinar para que podáis repasarlo en detalle. Recordaros una vez más que a través de nuestra web pues también podéis solicitar reuniones con el equipo de I3S, con el propio Bastian, con Cristian, Sí. y que estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda Y, que tengáis. Incluso directamente, entiendo, en el correo, marcaremos mis datos para que cualquier cosa me enviéis un correo, una llamada o lo que haga falta. Vamos. Pues perfecto, entonces. Bueno, pues vamos a poner aquí cierre al webinar. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego, muchas gracias.